Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Tomás Juanipa, dirigente de Primero Justicia. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio, gracias a Venevisión y a toda la gente que nos escucha, un saludo. Este martes 22 de agosto arranca la campaña de cara a la elección primaria presidencial de la oposición. ¿En qué ambiente, en qué clima inicia la campaña? Mira, yo creo que inicia en lo que significa la expectativa de todo un país por lograr un cambio, y creo que para eso hay dos condiciones muy importantes que nosotros en Primero Justicia hemos comunicado al país como dos tareas que tenemos que lograr todos. La primera, la unidad, lograr la unidad, y por eso el 22 de octubre es una vía para poder unir lo que hasta ahora pareciera estar desunido, que es poder tener un solo candidato y un liderazgo que nos pueda llevar a la segunda cosa más importante, que es rescatar el voto como una herramienta de transformación real. El voto es muy importante. Esta campaña que inicia hoy, yo creo que para nosotros es relevante en términos de poner los dos caminos que se están presentando en las primarias. Un camino que a veces desconoce todo lo que significa el voto como una herramienta transformadora, a pesar del ventajismo, a pesar de la inequidad, y otro que promovemos el voto como el gran tema de los venezolanos para poder lograr un cambio político en Venezuela. Y yo creo que esto va a marcar la campaña en términos de lo que son estas propuestas, y para nosotros es muy importante también llevar un mensaje de entusiasmo, de esperanza, de convicción de que este país puede cambiar y que podemos reunir de nuevo a la familia venezolana con tantos que se han ido y puedan ver que en Venezuela se puede regresar porque hay espacio para progresar. Nada de eso va a ocurrir sin cambio político, y por eso yo creo que tenemos la tarea también de motivar a la gente a la participación en estas primarias, para que sean unas primarias que se conviertan en una suerte de primera vuelta, porque lo más importante es salvar el 24, es decir, que el 24 sea un año electoral donde los millones de venezolanos que queremos un cambio nos expresemos, y donde el voto pueda abrir las puertas de un país democrático que echa para adelante, que mira el futuro con progreso y con la ilusión de unir de nuevo a la familia. ¿Cree que esta campaña va a ser más importante en esta campaña motivar a la gente a votar en el proceso que motivarlos a votar por una opción en particular? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Motivarlos a participar es importante porque si mucha gente participa, la primaria tendrá un resultado mucho más robusto en términos de la legitimidad de quien resulte ganador. Pero por quién se vota también es importante, porque nosotros no queremos que nos vuelvan a llevar al camino de la abstención. No queremos que nos lleven al camino del cantar fraude antes de que ocurra. No queremos que nos lleven al camino de la confrontación total y final, sino que queremos organizar a la gente para que sienta que cada uno de ellos es responsable del cambio que puede haber en Venezuela, y que para eso hay que participar y hay que votar. Y nuestra estrategia dominante frente a lo que quieran hacer para sacarnos del juego electoral es mantenernos allí, porque el día que haya elección presidencial, con un solo candidato de oposición, vamos a tener una victoria importantísima para el futuro de los venezolanos. Yo creo que las dos cosas son muy importantes, Gregorio. ¿Cómo han observado en los recorridos en el interior del país previo al inicio de la campaña el ánimo de la gente? Mira, yo creo que la gente tiene una gran frustración por la situación que está viviendo actualmente, porque no se ha podido lograr un cambio político y económico para los ciudadanos, pero también tienen la ilusión de que ese cambio se pueda dar a través de un proceso electoral. Entonces yo siento que cada día hay más gente que quiere participar, hay gente cada día más interesada en saber cómo va a ser el proceso, y por supuesto también estamos viviendo lo que ha sido el hostigamiento de quienes están en el poder y le tienen miedo a que se puedan expresar las voces de los que quieren un cambio en Venezuela. Y yo creo que todo eso al final lo que está haciendo es que hay una conciencia ciudadana de los venezolanos en términos de lo que significa el gran reto de poder lograr a través del voto el cambio político y el cambio económico que tanto hemos anhelado los venezolanos. ¿Cuáles son los puntos más importantes del acuerdo del programa mínimo de gobierno firmado por los candidatos a la primaria? Mira, yo creo que lo primero es que el gobierno que venga después de este drama que hemos vivido en los últimos años tiene que ser un gobierno de transición, de unidad, de coalición. No puede ser un gobierno de una sola persona ni de un partido, tiene que ser un gran acuerdo nacional. En segundo lugar, lo que significa proteger los derechos de los venezolanos, que se respete la Constitución, que podamos tener una economía sana, productiva, que genere empleos para que la gente pueda vivir mejor.
lo que significa además poder proteger a nuestros pensionados y a nuestros trabajadores, que hoy están ganando prácticamente nada. En tercer lugar, que podamos tener una descentralización que haga mucho más vigoroso el crecimiento en los estados. Hoy está Venezuela muy paralizada. Y lo más importante, darle estabilidad democrática al país, que el país tenga estabilidad democrática, que el país tenga alternancia, que el país tenga justicia y que el país tenga una economía que permita que los más pobres puedan echar para adelante y que todos juntos podamos progresar. Más allá de octubre, ¿cómo observa usted el panorama con los nuevos nombres que se están barajando para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral? Mira, con mucha preocupación, porque lo lógico, primero, este CNE que acaba de renunciar fue un CNE que fue electo para 7 años. Lo están cambiando apenas un par de años después de haber sido nombrado. Eso genera inestabilidad y genera además desasosiego, genera incertidumbre en el elector, y a nosotros nos parece que el Consejo Nacional Electoral tiene que ser un Consejo Nacional equilibrado, que no defienda a los que están en el poder, sino que defienda al venezolano en su derecho de que el proceso sea transparente. Por lo tanto, creo que allí se está cometiendo un gravísimo error, y yo creo que lo están haciendo adrede, porque al final lo que quieren es un CNE que espante votos, que la gente diga, ¿para qué voy a votar? Mira, eso es típico de quienes están en el poder. Tratan de decir a los venezolanos que votar no vale la pena porque no se puede lograr un cambio con votación. Y fíjate lo que pasó en Barinas. Y nosotros queremos que en todo caso ese sea el espíritu que tengamos en este momento. Frente a todas las arbitrariedades que quieran hacer, nosotros no vamos a dejar de participar, no vamos a dejar de votar. Y la invitación a la gente es a que no esté pisando las conchas de mango que el gobierno nos pone, sino que sigamos juntos en el reto de poder unirnos y masivamente votar y no volver a tener esa disyuntiva entre abstención y participación, que lo único que hace es beneficiar a quienes son una minoría y que son rechazados por la gran mayoría del país. ¿Más centros de votación o menos centros de votación, según lo que dijo el presidente de la República y lo que propuso en días anteriores? Mira, yo creo que lo que tiene que haber es certidumbre. Los centros de votación están ya determinados. Los venezolanos saben dónde les toca votar. Empezar a generar cambios a pocos meses de un proceso electoral no es otra cosa que buscar confundir, que la gente no sepa cómo hacer para ejercer su derecho. Tiene que haber garantías claras, tiene que haber fecha. ¿Cómo es posible que no sepamos cuándo vamos a votar? Mira, toda la vida en Venezuela nosotros sabíamos cuándo se elegía presidente. Cuando ganaba un presidente, ya uno sabía qué día de los próximos 5 años iba a elegirse un nuevo presidente. Hoy todavía no sabemos cuándo va a haber elecciones en Venezuela. No sabemos cómo van a ser las elecciones. Y todo eso lo único que hace es abonar a la desesperanza de la gente, porque es la intención y la estrategia del gobierno para que la gente no participe y no vote. Pero yo creo, y es lo que percibo en las giras que hemos hecho por todo el país, que la gente tiene un deseo de participar y de votar, y tiene un deseo de que su voto pueda servir y de que su voto pueda cambiar su realidad, que yo creo que ninguna de estas estrategias que están haciendo les va a servir, y al final lo que vamos a tener es una participación tan grande que marcará una nueva historia para Venezuela. ¿Qué responde a las declaraciones y qué responde y qué le dice a la gente respecto a las declaraciones de Diosdado Cabello sobre que las sanciones limitan la posibilidad de una realización de unas elecciones verdaderamente libres? Bueno, que eso no es otra cosa que una manipulación, que la crisis económica que nosotros hemos vivido empezó mucho antes de que en Venezuela hubiese sanciones, y que todo esto está ocurriendo y se mantiene porque no había una voluntad real de llegar a acuerdos para que el país pueda entrar en un espiral democrático de garantías de derechos y también de libertades económicas. Y yo creo que al final ese daño que se le hace al venezolano común es responsabilidad de quienes no se han querido sentar durante todo este tiempo. Elecciones transparentes, lo que hace falta es voluntad política. Pero claro, si saben además que la gran mayoría no los quieren, empiezan las manipulaciones para tratar de torcer la voluntad de la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y no lo vamos a evitar absteniéndonos, lo vamos a evitar participando, siendo actores, haciendo del voto un mecanismo de protesta, pero también un mecanismo de cambio. Y por eso es tan importante que el compromiso que surge del 22 de octubre es quien gane ese proceso primario, garantice al país que vamos a ir a ese proceso electoral, pase lo que pasa, y hagan lo que hagan. Y ese es el compromiso que tiene Enrique Capriles, y por eso estos 2 meses son muy importantes para que la gente entienda que no podemos tener un salto al vacío, que nos lleve de nuevo a la confrontación, que nos lleve de nuevo a la abstención y que nos haga perder el momento histórico más importante que hemos tenido en 23 años, que es este proceso electoral del año 2024. ¿Hay realmente una posibilidad de que en los próximos meses, antes o después de la primaria de la oposición,
pueda haber otra ronda de conversaciones entre gobierno y oposición, sea en México, sea en cualquier otro país que auspicie el encuentro? Mira, nosotros siempre hemos estado dispuestos, siempre hemos estado allí para sentarnos y poder avanzar en acuerdos que sean en beneficio de los venezolanos, de los que están pasando más necesidad, de los que hoy no pueden estar en el país por el exilio, de los que han perdido sus derechos, de todos los venezolanos. Estamos dispuestos y estamos para eso, porque entendemos perfectamente que eso es un espacio no para claudicar ni para rendirse, sino para defender los derechos de quienes hoy se sienten vulnerados en sus anhelos, se sienten vulnerados en sus derechos, valga la redundancia, y en ese sentido estamos listos. El problema es que no ha habido voluntad política del otro lado, y yo creo que al final quien sale perjudicado son los venezolanos, y ojalá haya el entendimiento de que por encima de la ambición de permanecer en el poder está el derecho de millones de venezolanos de vivir mejor. Mencionó una palabra muy importante, entendimiento. El hecho de que se hayan sentado todas las autoridades, Ejecutivo Nacional, Gobernación del Zulia, Alcaldía de Maracaibo, a atender el tema del lago de Maracaibo, distintos entes, distintas organizaciones, distintos niveles del poder, ¿cree que pueden sentar un precedente importante para el entendimiento político más adelante? Mira, yo creo que al final esos temas, que son temas que trascienden las rivalidades y las diferencias que existen, que son temas que ocupan y son del interés de todo el país, porque el lago de Maracaibo es una cosa demasiado importante para Venezuela, tienen que tener un tratamiento de coordinación mínima, porque al final lo que estamos hablando es del reservorio de agua dulce más importante que tenemos en Venezuela y donde además hemos sacado buena parte del petróleo que ha permitido a este país progresar. Yo creo que esos espacios valen la pena, pero también estoy convencido que además de entendimiento, nosotros tenemos que promover un cambio político. Un país gobernado de la forma como está gobernado, un modelo económico fracasado como el que hoy tenemos en Venezuela, solo cambia si tenemos un gobierno que tenga un proyecto totalmente distinto al que tenemos actualmente, y por eso es tan importante, y reitero, que en el 2024 todos salgamos como uno solo a votar por ese cambio que aspiramos. Entonces, toda la coordinación que pueda haber en beneficio de los venezolanos, yo creo que son cosas válidas, pero también es muy importante que no renunciemos a luchar por un cambio político en Venezuela, porque es lo único que va a resolver definitivamente la crisis que hoy vivimos. Nos queda menos de un minuto. ¿Hay posibilidades de un acuerdo entre oposiciones más allá de octubre? Mira, yo creo que esta elección primaria es una elección primaria que ha convocado a mucha gente. Hay 13 candidatos, varios de ellos ni siquiera forman parte de la plataforma unitaria. Yo espero que así sea y espero además que más allá de las fintas que haga el gobierno para poner candidatos que decora de oposición, pero que no lo son, la gente tenga claridad de por quién votar. Pasó en Barinas, cuando ganó el hoy gobernador Garrido, todos nos unimos en Barinas y votamos en una sola tarjeta, y es la victoria más grande que ha habido, la diferencia más grande que ha habido en Barinas, inclusive cuando estaba Chávez vivo. Así que eso es posible, yo creo que lo vamos a construir, y yo tengo mucha confianza y fe en la responsabilidad del pueblo venezolano, que sabe que votar por un cambio es votar por sí mismo, es votar por sus hijos, es votar por su futuro, es votar por su bienestar, es votar por Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Tomás Bonifa, dirigente de Primero Justicia, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina